¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Tenemos ahora la oportunidad de estudiar nuestro quinto tema de reflexión con respecto a la familia y al plan que Dios tiene para tu vida, para mi vida y para nuestros hogares. Vamos a hacer un breve resumen, como lo estamos haciendo siempre, de lo que estamos construyendo juntos, de lo que estamos aprendiendo, porque entendimos que para ser felices en nuestras vidas personales y con nuestras familias, necesitamos entender cuál fue el origen de la infelicidad, dónde está el origen de nuestros problemas. Y a la primera conclusión que llegamos es que nuestra familia está en crisis por falta de sabiduría. O mejor aún, nuestra familia está en crisis porque cambiamos la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Ese fue el problema que hubo en la familia celestial. Ese fue el problema que hubo en la familia terrenal. Y ese es el problema que está pasando en nuestros hogares. Ahí está la base, el nicho que genera todos los problemas que hoy nos agobian y hacen que los que más amamos pasen por momentos de tristeza y de dificultad. Recuerden lo que dice Proverbios, el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Ese llamado amoroso que a través del salmista hace el Señor cuando dice: Hijo mío, Jehová da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. La sabiduría del Señor es importante para mi vida y para mi familia, porque la sabiduría del Señor me lleva a entender lo que significa la justicia. Y la justicia, como ya lo hemos conocido en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, es lo que nos distingue. Se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. La familia a cual pertenecemos se distingue porque los hijos del diablo no practican justicia. Los hijos de Dios, ¿qué hacen? Practican justicia. Por lo tanto, la práctica de la justicia es el camino para encontrar la verdadera felicidad de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Por qué es tan importante la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios es tener la carta de vida, el mapa de ruta, el GPS perfecto que no se equivoca para poder ser felices. Porque ese GPS o esa carta de ruta o ese mapa lo ha creado el que nos hizo, el que nos dio forma, el que nos dio la salud, el que nos dio la vida, nuestro Papá Dios, nuestro Creador. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús vino a enseñarnos qué es lo que debemos vivir y qué es lo que debemos predicar. ¿Cuál es el único evangelio que vale la pena poner en práctica en nuestras vidas para que nuestra experiencia con Dios, con la iglesia, con nuestra familia tengan en todo sentido? El evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio que hay que vivir, que hay que aprender, que hay que practicar y que hay que enseñar a través de nuestro testimonio. Y entonces vimos dos bienaventuranzas ya, o dos consejos de la felicidad, dos bases de la constitución del reino de Dios para aprender a vivir en justicia, para aprender a vivir la felicidad a la manera de Dios y de su sabiduría. El Señor nos enseñó a través de Jesús dos consejos preciosos. El primero que hemos aprendido, que hay que ser pobres en espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza en espíritu, es decir, el cambio que el Señor nos ofrece. Dame tu espíritu, tu yo, que te sientes rico. No, te lo cambio por mi espíritu. Declárate pobre en espíritu y yo estoy dispuesto a enriquecerte con mi espíritu. Ese es el primer paso. Cuando mis hijos, cuando mi familia observa que yo soy una persona más espiritual, no porque soy legalista, no porque soy extremista en mis conceptos, no porque invito a la obediencia rotunda, sino porque mi vida ahora es regida por el Espíritu Santo y Él me enseña con sabiduría. Eso impacta a nuestras familias de una manera maravillosa, porque el Espíritu Santo es la gran necesidad que tenemos. Ahora, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, entonces viene un resultado, que es la segunda bienaventuranza que estudiamos en nuestro último encuentro. Esa segunda bienaventuranza dice en Mateo capítulo 5, versículo 4, felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Es decir, el Espíritu Santo me lleva a esa experiencia maravillosa con el Señor. El Espíritu Santo me lleva a entender que el problema no está en los demás, que el problema está en mí.
que yo soy el que tengo que cambiar. Porque cuando los demás ven que yo cambio, van a comenzar a cambiar. Por favor, saca de tu mente ese concepto equivocado que te ha dicho durante mucho tiempo, no, si los demás ven que yo estoy reconociendo mis errores, se van a aprovechar de mí. No dudes de lo que Dios dice, no dudes de lo que Dios te aconseja. Los consejos de Dios son mejores que los humanos. Reconoce tus errores. Permite que el Espíritu Santo te muestre lo que está mal en ti y pide perdón. Primero a Dios y luego a las personas que amas, con los cuales te has equivocado, como lo estudiamos en la ocasión anterior. Hoy vamos a hablar de toma de decisiones, de comunicación, que es lo que el Señor presentó en la tercera bienaventuranza a través de Jesús de Nazaret. Para eso les invito para que inclinen su rostro y pidamos como siempre la presencia del Señor. Padre, gracias por lo que nos has enseñado hasta ahora. Gracias por tu Espíritu, que nos enriquece con tu presencia. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú no ves lo que hemos hecho mal. Tú ves lo que podemos llegar a ser. Señor, gracias porque tú tienes piedad de nuestras vidas y de nuestros hogares. Te entregamos nuestra familia, Señor, y permite que nosotros podamos hacer nuestra parte. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar ahora esta tercera bienaventuranza maravillosa, este tercer principio de la constitución del reino de Dios, de la felicidad individual y familiar. Que tu Espíritu esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tercer principio. Les invito para que vayan por favor conmigo a Mateo nuevamente, al capítulo 5, y ahora vamos a leer el versículo 5. Recuerden que esta tercera bienaventuranza o consejo para la felicidad en el hogar es un resultado de las dos anteriores. Así que para vivir este principio hay que vivir los dos anteriores. Declararse pobre en espíritu, el Espíritu de Dios en vez de mi espíritu humano, y reconocer mis errores antes de los demás y entender que Dios me perdona, así como yo tengo que buscar el perdón de los que les he hecho daño. Muy bien, ahora el tercer principio, Mateo 5:5. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué hermosa promesa. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Todos nosotros queremos cielos nuevos y tierra nueva. Pero la pregunta es, ¿sabes lo que significa la mansedumbre? ¿Vives en mansedumbre? No hay que confundir el término. El manso no es el tonto. El manso no es el bobo. El manso no es aquel que todas las personas se aprovechan. No. En nuestros hogares necesitamos vivir la mansedumbre, pero la mansedumbre bien entendida, la mansedumbre que es el resultado de los dos principios que hemos estudiado hasta este momento. La palabra del Señor es clara cuando nos dice que la mansedumbre es el camino hacia el reino de Dios. Ahora, ¿en tu hogar se vive la mansedumbre? ¿Es tu hogar un hogar manso? ¿O es un hogar donde es la ley del más fuerte? Donde el que más se imponga, el que más traiga dinero, el que más conocimiento tenga. ¿Cuál es la regla de conducta de nuestro hogar? ¿Cómo es la manera como nos estamos comunicando en nuestro hogar? ¿Nos comunicamos con mansedumbre o nos comunicamos con altivez? Cuando nosotros observamos la realidad de nuestros hogares, entonces nos sentimos por lo menos interesados a entender qué es lo que significa ser manso. La Biblia, como ha pasado hasta ahora lo que hemos estudiado, nos ha venido enseñando lo que significa cada uno de los elementos que hemos encontrado. La mansedumbre, la Biblia le explica fácilmente lo que es, y también está dentro del contexto de un hogar y de una familia. Vayan conmigo por favor al libro de Números, el capítulo 12, el versículo 3. Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Para entender la mansedumbre, vamos a mirar la historia de este caballero, de este ser humano creado por Dios, Moisés. No voy a poder entrar en los detalles porque es una historia bastante larga, pero lo que sí sé es que Moisés vivía en un hogar humilde, un hogar con un montón de problemas, pero que estaban en necesidad de encontrar solución para sus problemas. Y Moisés nació como la gran esperanza para ese momento, para su familia y para su comunidad. Pero las dificultades llegaron. Y desde pequeñito Dios tuvo que crear estrategias para que Moisés pasara de ser un esclavo a convertirse en miembro de la familia real. Pero Moisés cometió el error que cometemos la mayoría de nosotros, el error que estamos cometiendo en nuestros hogares, y es vivir la vida a través de lo que a mí me parece y no lo que a Dios le parece, a través de mi sabiduría y no de la sabiduría de Dios. Y cometió errores.
como usted y yo los cometimos. Y cometió un error terrible. Y fue que intentó hacer o ejercer la justicia con su propio brazo y no a la manera de Dios. En nuestros hogares hay que ejercer justicia, hay que poner orden. En nuestros hogares hay que tratar de que las injusticias no formen parte del diario vivir. Pero ¿cómo estamos tratando nosotros de hacer eso? ¿Cómo estamos abordando esa problemática? Que no estemos cometiendo quizás el mismo error de Moisés, porque Moisés intentó hacerlo a su manera. ¿Y cuál fue el resultado? En vez de corregir, cometió un pecado. Asesinó a un egipcio. Resultado de ello, tiene que huir. Cuando tomamos decisiones solos, cuando no sabemos comunicarnos, cometemos errores. ¿Cómo están aprendiendo nuestros hijos a tomar decisiones? ¿Cómo tomamos nosotros decisiones con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Sabemos y tenemos un protocolo en familia para tomar decisiones? ¿Estamos de acuerdo para tomar las decisiones o las tomamos independientemente? Si no hay buena comunicación, no van a haber decisiones adecuadas. Y si no hay decisiones correctas, vamos a tener un montón de problemas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestras familias? No sabemos tomar decisiones y todo el tiempo estamos tomando decisiones. Moisés no supo tomar decisiones. Moisés tomó decisiones solo. Ustedes se imaginan, trata de pensar un momentito, si Moisés en vez de ir a golpear al egipcio le hubiera dicho al Señor, Señor, muéstrame qué tengo que hacer con este egipcio. ¿Acaso tú crees que el Señor le hubiera mostrado castigar de la manera que él castigó? No, ¿verdad? Moisés decidió solo. Así como nosotros decidimos solos en nuestras casas y sufrimos las consecuencias, tenemos que huir. Moisés huyó al desierto. Pero Dios es un Dios tan maravilloso que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios hoy está presentándote una oportunidad para tu vida y para tu hogar. Así como en su momento se lo presentó a Moisés. Porque cuando el Señor llama a Moisés, el Señor le dice a Moisés, Moisés, ven, deja de vivir esa guerra que has vivido y en la cual estás cayendo derrotado. Comienza a vivir una nueva experiencia a mi manera. Hay una frase preciosa del libro El Camino a Cristo, la página 30, que refleja muy bien lo que pasó con Moisés y lo que pasa hoy en su hogar, en mi hogar. Dice, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El Camino a Cristo, página 30. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. No se olviden de ese texto. El libro El Camino a Cristo, la página 30. El problema de Moisés no era tanto la esclavitud de su pueblo, aunque él quería liberarlos. El problema de Moisés no era tanto que no tuviera las capacidades para llegar un día a gobernar, porque las tenía. El problema de Moisés es que su yo era más grande que el plan de Dios que tenía para él. Los problemas que estamos teniendo en nuestros hogares no es que no tengan solución. La dificultad que estamos teniendo hoy en nuestros hogares es que es nuestro yo el que está mandando. Y eso le estamos enseñando a nuestros hijos. Nuestra guerra más grande es contra nosotros mismos, contra nuestro yo. Él es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones solos. Pero como le dije hace un momento, Dios fue misericordioso. Y cuando Dios llama a Moisés, Dios lo confronta. Y Dios le dice, Moisés, yo te quiero invitar. ¿Por qué no hacemos las cosas a la manera mía? Porque las has hecho a tu manera y no te han funcionado. Que es lo mismo que hoy nos dice a nosotros hoy. ¿Cómo están nuestros hogares administrándolos a la manera nuestra? Administrándolos a la manera humana. ¿Cuáles son los resultados que estamos viendo? ¿Acaso cada día no vemos más desastre a nuestro alrededor? ¿Por qué no entonces aprender a tomar decisiones a la manera de Dios? A comunicarnos a la manera de Dios. Porque la toma de decisiones tiene que ver con la comunicación. Y lamentablemente la comunicación se ha acabado. No tenemos tiempo para hablar con nuestros hijos. Los afanes del día a día, las actividades, el trabajo, el colegio, la escuela, todo lo que tenemos que hacer, nos ha apartado de ese privilegio que tenemos los seres humanos de dialogar los unos con los otros. Y ya no tenemos tiempo para comunicarnos con nuestros hijos. Y el poco tiempo que estamos juntos, cada uno tiene su electrónico, su iPad, o tiene su computadora, o tiene su teléfono inteligente, y no tenemos tiempo para nosotros para dialogar. ¿Saben por qué el diálogo se ha venido destruyendo nuestros hogares y acabando? Porque nosotros no nos sabemos comunicar como padres con Dios.
Y nuestros hijos no ven la importancia de la comunicación. Cuando mi hijo ve que yo tengo buena comunicación con Dios, eso le genera confianza en que Él puede comunicarse conmigo. Pero la comunicación ya no es algo que sea trascendental y necesario en nuestros hogares. Nos hemos acostumbrado a que cada uno hace su vida. Cada uno vive su mundo en su habitación, con su televisor, con su tecnología, solo. La sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. ¿Están conmigo en este mensaje? Volvamos a la vida de Moisés. El Señor llama a Moisés, aquel hombre que, como muchos de nosotros y como ha sucedido lamentablemente en muchas de nuestras familias, como Moisés en nuestras familias, vivimos equivocados, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Moisés no entendía lo que había pasado, porque Moisés se estaba preparando para ser el gran líder que necesitaba el pueblo de Israel, pero estaba equivocado haciendo lo correcto. Hoy nosotros le damos a nuestros hijos todo lo que necesitan y creemos que estamos haciendo lo correcto, pero estamos igual de equivocados como Moisés. ¿Por qué? Porque no son solo nuestras intenciones, sino cómo realmente yo estoy formando a mi familia. Y si no hay comunicación, la familia va a caer, la familia se va a derribar. Pero una vez más, la comunicación es un don que viene de Dios. No es un don humano, no es un regalo humano. La comunicación es el resultado de mi buena comunicación con Dios. Si me comunico bien con Dios, puedo tener buena comunicación con mis hijos, con mi esposa y con mi esposo. Déjenme mostrarles por qué. En Éxodo, el capítulo 4, el versículo 12, después de una serie de negativas que tuvo Moisés, el Señor le dice directo a Moisés: Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Fuerte el Señor. El Señor llama la atención de Moisés y le dice: Moisés, mira Moisés, yo te estoy invitando a que tú me representes, a que tú seas el líder, pero tú solo dices que no. ¿No entiendes que lo que yo te estoy queriendo decir es que yo estoy dispuesto a dirigir tu vida, tu mente, a que nos estemos comunicando y a que decidamos juntos? Pero tú solo estás pensando en tú mismo, en tus debilidades, en tus limitaciones. ¿Cómo caemos nosotros en ese problema también los seres humanos hoy? Solo pensamos en nuestras incapacidades, en lo que no podemos arreglar, en lo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque hemos traído la omnipotencia de Dios, la hemos reducido a nuestra potencia limitada como seres humanos. Hemos dejado a Dios de lado y solo pensamos en nosotros mismos. Dios nos ofrece comunicarnos con nosotros. Todos los días Él está al lado nuestro. Él está allí a través de su Espíritu. ¿Pero qué hacemos nosotros? Tomamos decisiones solos. ¿Por qué? Porque creemos que con nuestra capacidad es suficiente. Y lo que estamos haciendo es dejando de lado la capacidad de Dios, que es el camino para transformar nuestra vida y nuestras familias, para transformar nuestras decisiones. Y si nuestras decisiones son transformadas para bien, nuestras familias van a ser transformadas para bien porque se van a ver los resultados. Por eso el Señor llama así de esa manera la atención de Moisés y le dice: Moisés, por favor despierta. ¿Quién te dio la boca? ¿Quién te dio la cabeza con la que piensas? La capacidad intelectual que tienes. ¿Quién dio la oportunidad de ver al ciego, de hablar al mudo? ¿Acaso no soy yo? El Señor te está diciendo hoy otra vez a ti: ¿quién tiene la capacidad de solucionar los problemas de tu hogar? ¿Tú? ¿Yo? No. Pero dejemos de pensar en lo que yo puedo o no puedo hacer. ¿Por qué no pensar en lo que Dios puede hacer a través de mí? Eso es ser manso. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre es cuando yo digo: yo no puedo, Señor, pero a través tuyo sí puedo, Señor. Contigo sí puedo, Señor. Comunicándome contigo sí puedo. Eso es lo que le ofreció el Señor a Moisés. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las decisiones que tomó Moisés, en la gran mayoría, aparecen 3 pasos fundamentales que el Señor le presenta en los versículos que acabamos de leer. Esos 3 pasos para tomar decisiones familiares, escuchen, son: primero, preguntar a Dios. Segundo, escuchar su voz. Tercer paso, hacer lo que Dios dice. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Yo voy a estar en tu boca. Pregúntame. Y si ustedes observan, hay una gran variedad de textos en la Biblia, que por tiempo no puedo presentarlos ahora, pero hay una gran variedad de textos en la Biblia donde Dios nos dice: hey, yo quiero ser tu boca. Yo quiero estar en tu boca. ¿Qué es lo que hay que hacer?
para recibir respuesta de algo. Lo lógico es preguntar. Lo que Dios le está diciendo a Moisés cuando le llama la atención es: Moisés, yo voy a estar contigo, solo pregúntame. Si tú me preguntas, yo te voy a responder. Y cuando yo te responda, entonces haz lo que yo te diga. Eso es comunicación eficaz. Esa es la comunicación que necesitamos tener con Dios y que necesita nuestra familia. ¿Cómo decidimos nosotros hoy? Miren algo maravilloso que nos presenta la Biblia y me gusta mucho como lo dice Jesús en el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 10. Jesús es fuerte y es claro al presentar esto. Abran por favor sus ojos, sus oídos para lo que les voy a decir en este momento. Juan 14, 10. Jesús dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Qué impresionante lo que el Señor dice aquí en Juan 14:10. El Señor lo que está diciendo es, el propio Jesús, el Hijo de Dios, Él está diciendo: yo no tomo decisiones solo. El Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Notan ustedes? Jesús vivía en constante comunicación con Dios. Jesús no hacía nada ni decía nada sin antes tener la seguridad de que era lo que Dios, lo que su Padre quería que él hiciera. Por eso las cosas le salían tan bien. Por eso pudo vivir sin pecado. Por eso siempre tenía una respuesta apropiada. Por eso siempre sabía esquivar las situaciones difíciles en las que lo ponían las personas que estaban contra él, sus enemigos. ¿Por qué? Porque Jesús dice: yo me sé comunicar. Jesús dice: lo que yo hablo, lo que está en mi boca no es mío nomás, es de Dios. Ahora yo te pregunto, volvamos al tema familiar. ¿Cómo tomamos decisiones en nuestros hogares? ¿Cómo tomas tú las decisiones? ¿Las tomas solo o las tomas con Dios? ¿Por qué no piensas la última vez que decidiste cambiar de carro, de vehículo en la casa? Cuando tú informaste quizás a la familia, algunos no lo hacen, pero otros informamos a la familia. ¿Cómo tomó la familia la decisión de cambiar el carro o el vehículo? ¿Lo primero que hiciste fue consultar a Dios? ¿O lo primero que hiciste fue averiguar sobre las mejores marcas de carros que hay? ¿Preguntarle a amigos o mirar los reviews de las diferentes marcas, cuáles son mejores? ¿Mirar los precios? ¿Consultar el banco? ¿Consultar tu capacidad financiera para comprar ese carro? ¿Qué fue lo que hiciste primero? Sé sincero. O piensa cuando fuiste a arreglar tu casa, a hacer una mejora en tu casa o la vacación que estabas planeando. ¿Cómo tomaste esa decisión con tu familia? ¿Se reunieron juntos para decir al Señor: Señor, muéstranos a dónde ir en vacación? Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres que hagamos. Muéstranos cuál es el mejor tipo de carro que necesitamos, si necesitamos cambiarlo. ¿Cómo tomaste las decisiones? Yo sé que estás siendo sincero. Y si estás siendo sincero, vas a llegar a la conclusión que llegamos la mayoría de los seres humanos. Y es que tomamos decisiones solos. Solos. Tenemos a Dios al lado y lo ignoramos. ¿Y quiénes están aprendiendo eso? Nuestros hijos, nuestra esposa, nosotros mismos. Todos los días aprendemos a tomar decisiones solos. Y por eso Dios nos llama la atención como se la llamó a Moisés. Y nos dice: pero por favor reaccionen. Por eso es que los hogares están en las dificultades que están. Por eso es que la vida está tan desorganizada como está. Porque toman decisiones solos. Yo estoy aquí para decirles qué hacer. Por favor, pregúntenme. Miren lo que hizo mi hijo, dice el Señor. Jesús no hacía nada sin que yo le dijera. Yo estaba en él y yo era el que hacía las obras en él. ¿Cómo estás tomando decisiones en tu hogar? ¿Qué es lo que están aprendiendo tus hijos? Cuando tus hijos van a tomar una decisión, ¿te consultan? Cada vez es menos lo que consultan. ¿Por qué? Porque han aprendido que no hay que consultar, que hay que decidir. Y en ese proceso de decisión nos equivocamos. Y luego enfrentamos problemas increíbles. Moisés, en toda la historia de Moisés siempre cuando estaba frente al problema que fuera, llámese mar, llámese hambre, llámese sed, ¿qué hacía Moisés? Moisés ponía a pensar: yo soy el gran líder, yo tengo que tener la decisión. ¿Eso hacía Moisés? Moisés era manso, es decir, Moisés reconocía que él solo no tenía la capacidad. ¿Y qué es lo que hacía Moisés? Se iba y se presentaba ante Dios y le decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime, enséñame qué hacer, porque no sé qué hacer. ¿Y qué hacía Dios? Le decía lo que tenía que hacer. Y luego Moisés iba y hacía lo que Dios le decía.
Y qué milagros tan sorprendentes los que se dieron. Miren nomás el libro de Éxodo. Está lleno de milagros increíbles. Esos son los milagros que Dios quiere hacer hoy en tu casa. Esos son los milagros que Dios quiere hacer hoy en tu hogar. Porque Dios quiere mostrarte el camino. Dios solo está esperando una actitud de mansedumbre. Y solo puede ser manso y escuchar la voz de Dios el ser humano que decide presentar sus limitaciones y pedirle perdón a Dios por sus pecados, como lo vimos en el tema anterior. Allí, entonces yo tengo confianza para decirle al Señor, Señor, necesito escuchar tu voz. En Mateo el capítulo 11, el versículo 29, ahora miren lo que dice Jesús. Esto es poderoso. Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres tener descanso en tu vida? ¿Quieres tener descanso en tu familia con tantos problemas? Mira lo que el Señor dice. Traed mi yugo. Traed tu yugo mejor sobre mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la única ocasión en la Biblia. Por favor, escúchenme bien. Esta es la única ocasión en toda la Sagrada Escritura que Jesús dice, aprendan esto de mí. Jesús dice, sigan este consejo o hagan esto en memoria de mí. Pero solo hay una ocasión en la que Jesús dice, si hay algo importante que ustedes tienen que aprender es esto. Y es lo que acaba de decir aquí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallen descanso. Porque ¿quién no va a poder tener descanso cuando le pregunta a Dios, escucha lo que Dios dice y hace lo que Dios dice? ¿Qué vida puede ser imperfecta? ¿Qué hogar puede ser imperfecto? Cuando nos reunimos con nuestros hijos y le decimos a nuestros hijos, vamos a pedirle a Dios. Y no vamos a tomar decisiones hasta que escuchemos a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos oriente en esta decisión que debemos tomar. Y cuando luego tomamos las decisiones y las cosas salen bien, ¿qué impacto en la mente de nuestros hijos, de nuestra familia? Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Por eso la invitación del Señor es clara. En Mateo el capítulo 7, el versículo 7, Él nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tomar decisiones? Aprender a comunicarnos con Dios. Porque cuando nosotros los seres humanos nos comunicamos con Dios, ¡wow! ¡Qué sorprendente! Dios dice, pídame, yo le voy a dar. Busquen, van a encontrar. ¿Por qué seguir tomando decisiones solos? ¿Por qué no tomar la decisión de Jesús de ser manso y humilde? ¿Por qué no seguir el consejo de Él? El manso no toma decisiones solo. El manso recurre a la sabiduría de Dios. El manso decide escuchar la voz de Dios. Y yo sé que no es muy común hablar de escuchar la voz de Dios, pero en nuestros hogares se puede escuchar la voz de Dios. Y esa experiencia puede comenzar contigo. Cuando tú vas y le dices a tu esposa y a tus hijos, yo estuve pidiéndole al Señor que me mostrara, porque le dije que no iba a tomar decisiones en Él, y el Señor me ha mostrado que esto es lo que debo hacer. Y cuando la decisión que tomas, luego el tiempo ratifica que fue la mejor decisión, ¿qué impacto para tus hijos? ¿Qué impacto para tu familia? Comunicación con Dios. Eso es ser mansedumbre, ser manso. Tomar decisiones con Dios. Eso es ser manso. No tomar decisiones solos. ¿Qué puede estar mal en nuestras vidas cuando nosotros tomamos el camino que Dios nos invita a seguir? Jeremías capítulo 33, versículo 3. Busquen este versículo. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escuchen bien el mensaje del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Los 3 pasos están allí. Pregúntame, yo te diré. Y te voy a mostrar lo que tú no te imaginas. Deja de estar sufriendo por los problemas que tienes en tu hogar y abre los ojos y entiende que una vida de mansedumbre, resultado de los principios que Jesús enseñó, es el camino para ver las soluciones más increíbles a los problemas que tú nunca creíste que se pudieran solucionar. ¿Qué esperas para ser feliz en tu hogar? ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? ¿Qué esperas para vivir en mansedumbre y preparar a los que amas para que hereden la tierra que el Señor está preparando para ellos? Comunicación, decisiones. No dejemos a Dios por fuera de la realidad de nuestra vida familiar. Traigámoslo
a la experiencia de nuestra familia y veamos las cosas grandes y ocultas que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. Que el Señor te bendiga, que bendiga tu hogar y que haya mansedumbre en tu vida y en tu familia.